¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Francisco Zapata Roldán con la materia de robótica industrial, en la cual les voy a presentar el tema de la morfología del robot, que tiene varios subtemas. En este caso, como el 1.1, que es la historia de los robots. La historia de los robots nos presenta que en la antigüedad, al inicio, el concepto de autómatas ya existía en Grecia, en la Grecia antigua, y lo utilizaban como en sistemas que funcionaban con vapor, agua o pesos, como al, al utilizar la fuerza de la corriente del agua para generar mecanismos como para sacar agua de un pozo, como para ese tipo de cosas. Utilizar como tipo de poleas que te ayuden a, con un peso no tan pesado, mover pesos más grandes, ese tipo de cosas. En la Edad Media fue cuando ya se empezaron a movilizar un poco más este tipo de ideas, cuando comenzaron a usar los relojes de manecillas, los relojes de... pues sí, los relojes. Y en el siglo XX se utilizó por primera vez la palabra robot en una obra que era llamada Robots Universals Rosums, donde los robots eran seres artificiales creados para servir a los humanos, pero esto solo era una obra. Hasta que en 1959 George Devon y Joseph Engelberg crearon el primer robot industrial, Unimate, que trabajaba en una fábrica de General Motors, en una fábrica automotriz. Y ya pues, hoy en día, en la actualidad, podemos ver robots en cualquier tipo de ámbito, tanto en la industria, en el hogar, en la educación, en cirugías de doctores, en cosas personales. Ya hay mucha tecnología que nos permite tener esta facilidad para hacer las cosas con cosas robotizadas, tanto en ese tipo de cosas para cumplir necesidades como también para el entretenimiento. También se utilizan los robots para juegos, para, no sé, los carritos a control remoto, los robots humanoides que se utilizan para peleas de robots, todo este tipo de cosas. Ok. Vamos a continuar con el 1.2, que sería estructura mecánica de un robot. La estructura mecánica es como el esqueleto y los músculos del robot que lo incluyen. Si me explico, es como, pues sí, cómo se conforma como tal. Que consta de una base, que es la parte fija o móvil que sostiene el resto del robot. Digamos, como en un robot humanoide para peleas, así que camina o así, se podría decir que el torso podría ser que sostiene las piernas, los brazos y así, la cabeza. Los eslabones son las partes rígidas que conectan las articulaciones, como los huesos. Igual con el ejemplo de los robots humanoides, pues sí, como vienen siendo las uniones de... Y las articulaciones muchas veces, vienen con sellos, con ligas, con empaques, con todo eso que permite la movilidad sin que esté rígido. Los grados de libertad, que es que es lo que permite que se muevan, y las configuraciones que tengan, y pues chasis o cubierta de acuerdo a los componentes internos dentro de la superficie, porque pues, muchas veces para la vista o así pues se recubren y no exactamente. Ok, transmisores y reductores. Los transmisores transfieren el movimiento del actuador a la parte del robot que se desea mover. Y algunos de sus tipos son como engranajes, correas y poleas o cadenas. Esto significa que los transmisores es como, digamos, si en un robot humanoide que tiene su motor en el torso y quiero que se muevan las manos, así tiene que haber una cierta
un cierto juego de poleas o de engranes o de cadenas, como ya lo mencionamos, para que pueda mover la articulación o el brazo o la pierna o lo que se desee, en su caso. Los reductores reducen la velocidad del motor para aumentar la fuerza de salida. Como por ejemplo un motor que gira muy rápido puede usar un reductor para mover lentamente una pinza con más fuerza, como los tipos planetarios, helicoidales y cónicos. Es como el ejemplo de una transmisión. Una transmisión, digamos, si sale el piñón del motor con cierto torque y se engrana a la última velocidad, sí puede que las ruedas tengan mayor velocidad, pero no tienen tanto torque. Sin embargo, si lo pones en el engrane de primera, no te va a alcanzar obviamente la velocidad punta que se pudiera alcanzar, pero tiene mucho más torque. Por eso cuando queremos arrancar en tercera no se puede, porque es más velocidad pero no tanto torque. Ok, y el accionamiento directo es un sistema del motor que se conecta directamente a la articulación. Es por un ejemplo, digamos, con el profe Oscar, con usted, alguna vez hicimos un trabajo de un robot que le conectábamos a los motores directamente las ruedas y que girara y eran como una carrera y todo eso. Esos son accionamientos directos. Que la articulación esté directamente ensamblada al motor, y ya que las revoluciones y la velocidad del motor es la misma que se genera hacia las articulaciones. Ok. Ahora les voy a presentar el 1.4, que es la comparación de sistemas de acción. Van a ser la comparación de los actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Los neumáticos usan aire comprimido. Es como los robots de fábricas que mueven alimentos de cajas livianas, o como los sistemas de frenos de los camiones, o como ese tipo de cosas. Las ventajas es que son baratos, rápidos y seguros, y las desventajas es menor precisión y menos fuerza. Los actuadores hidráulicos utilizan líquido a presión, generalmente aceite. Es un aceite especial con ciertas características y especificaciones especiales para el trabajo que se le esté requiriendo. Las ventajas: mucha fuerza e ideales para cargas pesadas. De hecho, en la industria de la maquinaria pesada, en la maquinaria pesada, lo que son retroexcavadoras, excavadoras, cargadores, vibrocompactadores, todo eso utilizan sistemas hidráulicos por la fuerza y la precisión de ellos. Exactamente. También las grúas, todo eso. Las desventajas requieren mantenimiento y pueden tener fugas, porque también, así como es muy bueno, pues también tiene que darle su mantenimiento, si no pues nada va a funcionar de ese tipo. Ok, ejemplo: robots de construcción, brazos de grúas y maquinaria pesada. Actuadores eléctricos usan motores eléctricos. Ventajas: precisión, control y velocidad. Desventajas: en altas potencias pueden ser costosos o sobrecalentarse. Por ejemplo, los robots industriales de precisión o brazos robóticos quirúrgicos. Aquí se utiliza muchísimo más la precisión, no es tanto la fuerza. También tiene su fuerza, obviamente, pero no es tanto como la hidráulica. Son diferentes enfoques. Entonces es la diferencia de esos actuadores. Entonces vamos a continuar con el 1.5, que son los sensores internos. Ya nos pasamos, eran 8 minutos, ya llevamos en el 9. Ok, sensores internos. Los sensores que permiten al robot sentir su propio estado y su entorno, como los de velocidad, que miden la rapidez en que gira el motor, en que se mueve una articulación, o ayudan a controlar la suavidad del movimiento. Como por ejemplo, en los robots de las industrias, que ayudan a la automatización o al ensamblaje de ciertas cosas, deben tener ciertos sensores para poder detectar la rapidez en que se mueven, para no provocar un accidente, para hacer el trabajo de manera adecuada, entre otras cosas. Los sensores de posición detectan la ubicación exacta de una articulación y se usa para movimientos repetitivos y precisos. Igual, en el mismo caso en la industria, los robots tienen cierta programación para ya hacer cierto movimiento predeterminado, entonces tienen que ajustarse
a cierta posición, y para eso deben de tener su sensor, porque si no, pues cómo detectan en dónde están y dónde inician y dónde todo. Okay, los sensores de presencia detectan si hay un objeto cerca o en contacto, y usan tecnologías como infrarrojo, ultrasonido o sensores táctiles. Esto igual, con el mismo ejemplo de la industria, hay muchos robots que cuando sienten cierta presencia humana o cualquier tipo de eso, se detienen para evitar accidentes. Este podría ser un ejemplo de un sensor de presencia. O cuando tienen la presencia de que, digamos, si el robot tiene que tomar un objeto y moverlo hacia allá y soltarlo allá, para ver dónde está el objeto y cómo sujetarlo y dónde sujetarlo y todo eso. Y que ya lo sujetó y que ya lo soltó. Entonces, para eso son los sensores de presencia, para poder realizar el trabajo como se debe, pues. Elementos terminales, también llamados efectores finales, son los componentes que realizan la tarea principal del robot, como pinzas o garras, herramientas, ventosas o manos robóticas. Cada tipo depende del trabajo que se realice, que debe realizar el robot. Pues como lo dice, son los los elementos terminales, como bien, o sea, digamos, si es como en nuestro caso del proyecto de las carreras, los elementos terminales serían las ruedas, el tipo de ruedas y todo eso. En un robot de quirófano sería pues las puntas, no sé si sostenga el bisturí, todo ese tipo de cosas. En un robot de automatización de una fábrica automotriz serían las pinzas o para el ensamblaje, o sea, sería ese tipo de cosas. Y tipos y clasificación de los robots por estructura física serían cartesianos, cilíndricos, articulados, escara y delta. Los cartesianos es un movimiento lineal entre tres ejes utilizados en ensamblaje y CNC. Los cilíndricos es un movimiento giratorio y lineal usados en soldadura. Los articulados es como un brazo humano con articulaciones giratorias y son más comunes en la industria. Escaras son muy precisos y rápidos, ideales para insertar piezas en artículos. Y los delta son tres brazos que se unen en un punto, son veloces y se usan para la industria alimentaria. Excelente. Y también la clasificación esa fue la clasificación por estructura física. Ahora por uso y función. Hay industriales, de servicio, exploradores, educativos y humanoides. Los industriales, pues ensamblaje, soldadura, pintura, etcétera, como ya lo hemos trabajado. De servicio, aspiradoras, robots, camareros, o sea, todo ese tipo que se usa en el hogar, como los robots que ahorita ya barren y trapean. Los robots que llegas y nada más le dejas la comida y solos cocinan, sí, todo ese tipo de cosas para la facilidad del día a día con las personas. Exploradores, los robots de Marte, los robots que han mandado a Marte, los submarinos, todo ese tipo de cosas. Educativos, como kits de robots de Lego, o ya para ir aprendiendo cómo va ese show. Y humanoides, con formas y movimientos similar al humano, como lo que quieren lanzar los de Tesla, todo ese tipo de cosas. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video del segundo parcial.